Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo. Hoy tenemos un arquitecto invitado muy especial para el equipo de ArtZone. Su nombre es el arquitecto Matías Di Frena. Mucho gusto, arquitecto, y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación del equipo de ArtZone. Hoy vamos a hablar de Casa Keita. Muchísimas gracias a ustedes, Jimena, por la invitación y gracias a Arxon por toda la invitación a presentar uno de nuestros trabajos, que es Casa Keita. Casa Keita está en Colima, y fue un proyecto que terminó en 2019. ¿Así es correcto, arquitecto? Sí, exactamente. Es un proyecto que terminamos en el 2019. Para el despacho, fue nuestro primer proyecto en una sola planta. Ha sido la primera casa fue la primera casa que hicimos de una sola planta, ¿no? Y es correcto, está en Colima. Perfecto, pero algo muy interesante es cómo llega este proyecto a su oficina, cómo lo contactan, cómo fue el proceso de llegar al proyecto de Casa Keita a Different Arquitectos. Yo creo que tuvo que ver con los proyectos que ya teníamos dentro de ese fraccionamiento que se llama Las Parotas, aquí en Colima. Los clientes vieron algo de nuestro trabajo en otras escalas, pero a la vez es una pareja mayor y querían algo más chico y en una sola planta por comodidad y por accesos. Y entonces nos buscaron para realizar esto, pero nosotros nunca habíamos trabajado tanto con este tabico aparente y le quisimos dar también un toque como más de calidez, también por la edad que tiene el cliente y todo, y no como las otras obras que teníamos dentro de ese fraccionamiento, ¿no? Que casi todas eran de este hormigón aparente y de concreto aparente. Sí metimos mucho en Casa Keita también, pero también dándole cierta calidez con el jaboncillo o tabique, con este tabique en naranja que vemos, ¿no? Sí, así es. Aquí podemos observar un poquito más de lo que nos comenta, cómo es que la casa se fusiona un poco con la naturaleza, le da esas tonalidades, esa calidez, pero algo también importante, creo yo, es saber cómo fue el proceso de diseño para llegar a esos resultados. Fue algo interesante, Jimena, porque la verdad, como estábamos acostumbrados siempre a hacer, la mayoría de casas que hacemos, las residencias son en dos plantas o tres plantas. Este es el primer proyecto y teníamos que tratar de, como siempre se ha caracterizado un poco, que hacemos este juego de volúmenes. Con esta casa que era una sola planta fue un poco más complicado, pero a la vez fue lo que intentamos que se lograra, ¿no? Entonces tratamos de darle mucha volumetría tanto en alturas como en volúmenes separados y también en fondos, ¿no? O sea, si tú ves la casa Keita, tiene realmente muchos planos, ¿no? O sea, se ven como planos tanto de frente como de alturas. Y aquí es donde llegamos un poco a la idea de explotar esta casa, en la que son unos volúmenes grandes, y casi todos están integrados por estos volúmenes más finos en forma horizontal, que son estas vigas de acero, ¿no? Entonces se juntan estos cuerpos de mayor dimensión con estas vigas horizontales más finas. Perfecto, sí. De hecho, es como dice bien, es una fusión porque podemos ver que hay mismo en los frentes, hay estructuras que se ven muy pesadas, pero tiene si tú te quedas viendo marcadas las líneas, tiene esos pequeños espacios que hasta parece que no están juntos, que están separados, pero digo, fue a raíz de un análisis de lo que se quería llegar a hacer y sobre todo la línea de trabajo que traían anteriormente. Exactamente, si tú ves mucho de estas aperturas, como lo puedes ver en la fachada principal, donde se ve esta ventana en la cochera que se ve fina, que hace que separe volúmenes a veces, como lo podemos ver en la foto que tienes ahorita, esta apertura que tiene en el jardín, donde deja ver como ese interior-exterior, en lo que ves la parota de atrás, el árbol de atrás, y se integra un poco con el exterior, pero a la vez está muy privada la casa, ¿no? Esto es también porque es un terreno en esquina, y la casa, al ser de una planta, lo que quisimos lograr es que realmente tuviera completa privacidad, ¿no? Entonces nos dio oportunidad de jugar con estos volúmenes, pero encerrarnos a la vez, ¿no? Por eso también tiene mucha parte de construcción que no es parte de la casa, como lo podemos ver como este muro de la alberca. Así es, creo que fue ese trabajo, yo creo que ese más que nada, ese análisis, pero también yo creo que lo que le da un poco más de realce a esta obra es las conexiones, la fusión entre conexiones, porque de primera mano vemos pasillos muy largos, como si fueran pasillos largos, pero están dentro de la casa,
y te dan la visual de que estás disfrutando la naturaleza, que estás paseando y estás, pero estás mismo dentro de la casa. ¿Cómo fue que se permitió o que dio el detonante a que se fusionara el interior con el exterior mediante esas fusiones y esas conexiones? La idea fue de hacer una arquitectura contemporánea, pero que tuviera que ver mucho con el estilo mexicano, que son estos patios que desde las haciendas, desde los patios, desde las casas antiguas, que siempre teníamos estos patios interiores, ¿no? Que hacían que, a final de cuentas, es lo que modula a veces la casa. En este caso, fue un poco más complejo también por ser una planta, tuvimos que separar muy bien lo que son espacios sociales con las partes donde son las recámaras, ¿no? Entonces, aquí es donde formamos estos dos volúmenes, que uno es el primero, donde está la cocina, el comedor y la sala, y por otro lado, muy independiente, está la zona que son las dos recámaras, ¿no? Que es el volumen que vemos en esta foto, junto con lo demás, con la otra recámara que está atrás. Y por otro lado, algo que nos mandó mucho fueron estos árboles que ya estaban en el lugar, en el sitio, estas parotas, estos árboles enormes, que ves aquí es el que estás viendo cruzando la terraza, que se tuvo que respetar, que de alguna manera a veces queríamos más espacio, un poco la terraza un poco más grande y todo, pero siempre intentamos que se respetara todos estos árboles que estaban en el sitio, ¿no? Entonces dirían que fue más que nada por mera estrategia de la distribución de espacios lo que les llevó a realizar este ejercicio arquitectónico de separar para marcarlo, sobre todo la función de cada área. Exactamente, marca muy bien lo que es el área social con la otra parte, ¿no? Entonces también el área de la terraza la separamos mucho y lo que nos manda mucho también es la orientación, que toda la casa, esta grapa que se forma o esta como L o grapa que podemos ver, se forma toda dando la orientación hacia el norte, sobre todo por el clima pesado que tenemos aquí en Colima, eh, optamos por esa forma, entonces la grapa siempre la optamos con orientación hacia norte, ¿no? Ok, y algo que menciona muy interesante también es esas estructuras, esos grandes claros que salva la combinación del volumen completo pesado sobre la ligereza. Entonces, ¿cómo llegan o cómo se piensa esa estructura? Porque vemos que, o sea, salvar un árbol dentro de un claro tan importante como es en este patio, ¿cómo fue pensado o cómo fue, en base a qué se pensó la estructura que completa o que conforma más bien la casa? Quisimos ver justo esto, lo que comentas, marcar mucho estos cubos naranjas que se ven, que son de barro, ¿no? De tabique de barro. Y por otro lado, separarlo con estas líneas que queríamos hacer, sentíamos que si la hacíamos de puro tabique la casa, pues se iba a ver tal vez no tan contemporánea, tal vez, o meterle este detalle más que usábamos mucho, que son las vigas de acero, ¿no? Entonces, sí intentamos con esta estructura de acero romper justo eso y también con el concreto negro, ¿no? Porque si hubiéramos hecho el concreto negro también en algún otro material, tal vez se hubiera visto como, pues siento que de otra época, ¿no? Tal vez de otro momento, ¿no? Entonces, quisimos justo enfocar esa parte. Y como ves, pues realmente es un trabajo muy grande que se hizo por colocándole toda esta piel, o esta piel que le nombramos, que es este jaboncillo, que fue todo hecho a 5 centímetros, o sea, angosto, para poderlo recubrir. Esto también tiene un sentido que también es para hacer mucho más fresca la casa, ¿no? Al recubrirlo, aparte de que fue una estrategia o sea, como parte de la materialidad de la casa, pero tiene una función también. Claro, y una identidad sobre todo, ¿no? Y también creo que es pues como pueden ver, el tabique realmente en cada zona es muy diferente. Eh, por ejemplo, yo que vengo de Cuernavaca, el tabique allá era como completamente más cafezoso, más otro color, ¿no? Luego se ve este tabique más rojizo. Y ahí luego tenemos este tabique que depende del barro que hay en la zona y de la tierra. Y este es completamente naranja, el color es muy naranja, muy llamativo, ¿no? Entonces, entre todos estos árboles creo que resalta muchísimo estos volúmenes y vimos que realmente combina muy bien tanto con el concreto negro, que resalta mucho, como con las vigas negras, ¿no? Con la estructura negra. Y acá podemos ver la foto que estás mostrando, cómo se abren estos espacios, ¿no? Estos espacios chicos, lo que te comentaba de la ventana arriba de la cochera, estas dos laterales donde está el nicho en el concreto,
O sea, como aunque sea una casa muy cerrada, siempre tiene estas aperturas, estos vanos abiertos para ventilaciones, cruce de aire, cruce de iluminación y sobre todo estético para que se viera como más ligera la casa, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, al ir viendo las imágenes podemos ir viendo cómo fue evolucionando una estructura, como dice, en base a los volúmenes que estaban ya determinados, respetando esa sintonía, esa armonía con lo ya establecido en el terreno, o sea, en el sitio más que nada. Exactamente, en esta foto, como lo dices antes de finalizarla, ya se ven estos cuerpos, ¿no? El cuerpo del lado izquierdo, que es donde está el acceso, y el cuerpo del lado derecho, donde tenemos la fuente, que en el interior es una bodega, ¿no? Y el tercer cuerpo, que es la recámara principal, que es el que se alcanza a ver al fondo del árbol, ¿no? Del lado derecho. Entonces, son estos tres volúmenes grandes que forman realmente la casa con estas vigas, con estos claros más limpios, ¿no? Y más grandes. Exacto, y pues llegamos, a ver que también hay una cierta selección de una madera que también se fusiona, creo, también con el tabique, con el ladrillo, y da y también le queda muy bien al acero negro. Creo que también todos esos detalles fueron los sumando, pero ya tenía también desde un principio ya bien definido los materiales, o algo fue cambiando o surgiendo durante el proceso. No, realmente pues, somos un despacho que nunca tenemos un proyecto ejecutivo, es una realidad, nunca hacemos el proyecto ejecutivo, siempre como trabajamos también la obra, nosotros directamente no somos el despacho que nada más diseñamos, como llevamos la obra también se trata mucho de reunirse con el cliente, ¿no? Cada semana nos reunimos con el cliente, siempre me ha gustado no escoger los materiales desde un inicio porque uno ni siquiera se lo puede llegar a imaginar completamente bien, ¿no? Porque tienes que ver los materiales para ver si tienen textura, si realmente te va a llegar de este color, si tu muro de concreto te va a quedar de ese gris que piensas, si el tabique te va a llegar igual de naranja, ¿no? Si el piso va a tener mucha textura, o sea, son muchas cosas que definen esto, ¿no? Entonces siempre nos ha gustado ir sobre la marcha escogiendo y haciendo ciertos cambios, ¿no? En esta casa lo que hubo de cambio fue por ejemplo, estaba pensada que toda la cochera llevara plafón de madera. Al final se dejó el plafón, se optó por dejar el plafón limpio, que creo que fue una buena decisión. ¿Y por qué lo decidimos? Porque sentíamos que tanto el tabique, que es como naranjoso, como la madera, que también es un poco amarillenta naranjosa, o sea, como competían mucho, no hacía un buen contraste. Y por otro lado, como puedes ver en los renders, ahorita tenemos diferente, el muro estaba pensado de piedra, el que está al lado de la alberca, y la parota realmente estaba mal calculada. Tratamos como quisimos hacer el patio más grande, el patio interior, movimos por completo la terraza. Entonces, por eso es que hoy en día incorpora la parota dentro de la terraza. Ah, ok, o sea, fue como ahí, decir, no, pues es que está más acá, no, ya no me cuadran todas Sí, fue las como dimensiones. con el cliente ir viendo esa parte, ¿no? O sea, como, ¿por qué no abrimos más la terraza para que se viera más amplia el jardín? Como quisimos alargar la alberca un poco más y toda la terraza la mandamos mucho más al fondo y nos quedó al final de cuentas nos quedó una terraza mucho más chica de lo pensado por tratar de respetar la parota y por hacer ese patio interior, pero creo que realmente fue una decisión muy buena, ¿no? Acá en el render que vemos, en el que estás pasando, está justo lo que platicábamos del plafón de madera en el Así ingreso. es. Y el muro que era de concreto, el muro de concreto gris que está en la cochera, estaba pensado también en piedra laja, ¿no? Entonces, sí es una casa que sufrió cambios, o sea, pero a final de cuentas ves el render y ves la realidad y no son muchos los cambios, ¿no? Es básicamente eso de las materialidades. Sí, yo creo que ahí fueron pequeñas, o sea, pequeñas decisiones que hicieron el cambio, y para bien, sobre todo en esta obra. Y pues usted me dirá que fueron detonantes los que lo llevaron a hacer los cambios, no fueron por meros caprichos, creo yo. Definitivamente, y de hecho, por ejemplo, pues es muy fácil a veces para nosotros
en algún render, en algún 3D, tal vez poner algún material, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahorita vemos los planos, como nos comentaba, cómo fue concebida toda la planta, el proyecto de una sola planta. Y aquí también vemos sobre todo el respeto por la vegetación existente. Claro, y si lo ves, ahorita que estás poniendo el plano, se ve completamente una limpieza de ejes en la que son unos galerones muy limpios, ¿no? Y volvemos a lo mismo, fue lo que necesitaba el cliente, una recámara principal con un escritorio, su baño de buen tamaño, un vestidor de buen tamaño, y la otra tiene dos camas porque está pensada para los nietos, ¿no? Que visitan a la familia. Entonces, realmente son por eso que necesitaban únicamente dos recámaras y el otro espacio, pues sí lo tratamos de hacer lo más abierto posible para que fuera, pues ya que no era una casa tan grande, que sí que tuviera cierta amplitud, ¿no? Y donde vemos la sala, dejamos completamente un librero que se ven en muchas fotos, que da justo al árbol gigante ese que está del lado derecho, que se alcanza a ver también en unas fotos, ¿no? Entonces también fue con ese propósito que justo tuviera esa vista hacia ese fondo y la cocina tuviera el largo de la alberca, ¿no? La vista larga, ese eje limpio también, ¿no? Entonces, si vemos el plano de donde uno se pare, casi casi tiene ejes muy cruzados, ejes muy limpios, en el que te da un panorama como más grande de amplitud, ¿no? Yo creo que sobre todo ver esa continuidad, que no si ya estás rodeado de vegetación, no quieres, y la respetaste, no quieres que te obstruyan la vista, porque creo que si la dejaste fue por algo, fue por el disfrute mismo de verla y de sentirla. Creo que no es lo mismo tener una casa rodeada de plantas que no pertenecen al sitio a que tu proyecto se integre a esa naturaleza. Exactamente, y en este caso, pues sí, fueron tres elementos que fueron la parota de la terraza, la parota del ingreso y el camichín se llama, que es el del lado derecho, que está ahí afuera de la sala. Por otro lado, tiene otros árboles del lado izquierdo también, pero ya no nos estorbaban tanto. Y en la planta se ve exactamente lo que tratamos, de, aunque sea una casa muy abierta, que realmente se encerrara en su propio entorno, ¿no? Con el muro de la alberca que podemos ver y con el final que llenamos de vegetación, ¿no? Entonces, aunque sea una esquina y esté abierta hacia la calle, está completamente privada. Claro, es lo que, por ejemplo, ahorita lo que podemos observar, que pasa la calle, o sea, muy cerca, y ahorita más adelante vamos a ver en los cortes cómo es que lo que nos comentaba ya, cómo se rescata, cómo se integra, y sobre todo la fusión de todos los volúmenes, la secuencia que llevan. Exactamente, y acá nuevamente en el corte que estás poniendo se ve también donde vemos las vigas en el primer corte, se alcanza a ver cómo logramos eso de que se vea ligero de nuevo la cubierta, ¿no? Con estas ventanas que se alcanzan a ver, chicas en la parte de arriba y es de nuevo la intención, eso de intentar de que se vea muy ligero, ¿no? Que se vea como sobrepuesto tal vez. Así es. Esa es la idea. Así es, aquí también podemos ya tener unas fachadas ya más completas de cómo se articula la casa en los volúmenes, el juego de alturas. Sí, exactamente. Y estos cortes ya fueron hechos en base a lo que realmente quedó, al diseño final, porque como veíamos los renders, sí llegaron a sufrir algo de cambios, pero estas fachadas que pones y estos cortes ya son realmente del proyecto terminado, ¿no? Lo que al final los arreglamos de nuevo para tener realmente la documentación de cómo quedó realmente el proyecto. Pero también yo creo que, como dice, que aparte de esos cambios que se fueron dando en obra, que fueron surgiendo, yo creo que al ser un arquitecto y un taller constructor que se acerca a la obra, que platica con el cliente, yo creo que surgen otras cosas más, como es, por ejemplo, problemas que siempre no nos faltan en la ejecución de la obra. ¿Cuáles fueron los problemas más comunes que se pudo encontrar en esta obra? Pues el problema general fue, de lo más complicado de esta obra fue el salir de cimentación, porque aunque fuera una casa de un nivel, si vemos toda la parte de abajo para proteger al jaboncillo, a este tabique, toda la parte de abajo es de concreto negro enduelado. Esto fue para proteger el tabique y por otro lado también metemos como este tipo de marquesinas o como se usaba mucho antes en muchos pueblos, por ejemplo en Vasco Guerrero,
Aquí mismo en Comala usaban mucho este rodapié que le llaman, ¿no? Como protección. Y aquí surge de la misma manera, o sea, como protección en estos pueblos lo ponen para protección del color blanco, ¿no? Ponen a veces el rodapié en color o en color negro y así, y aquí hace el mismo funcionamiento. Entonces, al ser de concreto, la cimentación fue muy lenta, tardamos mucho, y el problema principal que tuvimos en esta casa es que no nos llegaba el tabique, íbamos avanzando y como el tabique no lo puedes pedir y como no viene de fábrica ni nada, cada lote que llegaba de tabique llegaba de otro color. Entonces íbamos avanzando y de repente se veía otro tono, ¿no? Y de hecho, si te pones a analizar, esto porque te lo digo, pero si ya puedes verte las fotos, hay lugares en donde se alcanza a ver esa marca de diferencia de tabique, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque agarran tal vez el barro un poquito más alto, un poquito más bajo, se cose más, ese día llueve, ese día está nublado, o sea, depende de muchas cosas. Y a final de cuentas es parte de lo bonito, ¿no? De que lo hace un poco artesanal. Es lo mismo del concreto que a veces tiene esa imperfección, ¿no? Entonces, creo que te ayuda a darle también algo de, pues no sé cómo llamar, un poco de, ¿no? Entonces, pues esa fue yo creo que la dificultad más grande. Realmente de ahí en fuera no fue una obra tan problemática ni nada, por lo mismo de que no tiene volados, tiene mucho muro muy artesanal y muy detallado. Si ves, casi no tiene muros de tabique normales enjarrados. Uno es de concreto, el otro es de madera, el otro es de todo. O sea, como que todo lleva mucha mano de obra, ¿no? Y eso Sí, fue más bien lo tardado y lo detalloso. sí, aquí por ejemplo en esta imagen podemos ver al fondo lo que nos decía un poquito al principio de los tonos del tabique. Ahí se ven, claro, obviamente tienes que ponerle mucha atención para ver que de verdad cambia el color del tabique, ¿no? Pero yo creo que como dices, parte también de la sensibilidad y el respeto por el material que estás ocupando, saber que no va a ser perfecto como lo dibujamos o como lo queremos representar, ¿no? Sino que también tiene tiene unas ciertas características que no podemos cambiar, sobre todo tenemos que aprender a trabajar con ellos y a irlos acomodando, hacer un ejercicio también ahí, como dice, de construcción, que creo que básicamente esto fue, esta obra, eso es un ejercicio de construcción, de estar ahí y checar los materiales, ver cómo llegan, como dice, y empezar a utilizarlos. Exactamente, ¿no? Y aparte tiene que ver que por más que hubiera quedado perfecto toda esta piel, todo este tabique, de todos modos con el paso de los años va modificándose, ¿no? Entonces tiene un árbol encima que lo va manchando, tiene este detalle, le pega más agua de este lado y se va deslavando. Entonces, a final de cuentas, de todos modos van a ir cambiando esos materiales, ¿no? Entonces, creo que es parte de... Y ahorita, de hecho, la obra se terminó en el 2019 y ahorita estamos iniciando nos pidieron anexo a este proyecto, en el terreno de al lado, darle una continuidad y una terraza más grande a esta casa. Entonces, pronto vamos a tener también como la adecuación de la lateral, ¿no? De lo que se va a adjuntar a la misma casa, ¿no? Claro, o sea, una adición a lo que ya, a la casa Keita. Y, o sea, qué bueno, o sea, qué padre que sea un resultado que se multiplique, porque al tener una buena articulación, un buen disfrute y querer expandirla, yo creo que es maravilloso seguir con este ejercicio. Y ahorita podemos, por ejemplo, vemos un espacio interior. Este diseño interior también fue parte del trabajo de su taller. Parte sí, parte no. Los muebles no los escogimos nosotros, pero detalles como lo pueden ver el librero que está, bueno, el nicho que vemos en la foto, detalles como esos que también le llamamos, pues es parte del interiorismo. Ese nicho, el librero que está hecho de acero que hay en otra foto, que es el que está al fondo de la sala, ese también lo hicimos nosotros, toda la cocina la hicimos nosotros. Realmente lo que no fue la selección de amueblado, ¿no? De muebles. Por ejemplo, tenemos el librero de la parte de atrás que tiene la ventana y todo, que en el fondo se ve el árbol que te comentaba, pues esa parte sí, ¿no? Lo que no se escogió pues, fueron los sillones, la mesa, el tapete, estos detallitos, ¿no? Sí de la mano del cliente, pero ya fue independiente, ¿no? Ya fue por gusto propio. Sí, pero por ejemplo, hasta los ventiladores, la iluminación, todo eso sí lo hicimos nosotros también.
como dice, los detalles de iluminación, y creo que toca un punto muy importante, darle también ese valor a la iluminación, porque a veces nos puede echar a perder totalmente un espacio, ¿no? Pero también aquí ese ejercicio de iluminación, porque ya entra suficiente luz natural, pero darle ese plus de la iluminación, ¿cómo va ese proceso? O sea, ¿cómo está pensada? También es algo muy importante, porque una cosa es que luzca la casa de día, pero otra es el anochecer, ¿no? Que es otro, se siente completamente otra cosa, ¿no? Entonces, también es algo que trabajamos mucho, sí hacemos planos de iluminación y todo, pero la que casi siempre se echa en obra es el de la jardinería, lo que es el exterior, que sí vemos mucho de ir en la tarde-noche y estar viendo si falta uno, si iluminamos más el árbol, si hay que moverla más, si ponemos, eso sí lo vamos viendo en sitio, ¿no? Casi siempre se va viendo ahí también qué tanta intensidad y todo. Y sí tratamos de visitar ya que están terminadas las obras, unas 2 veces todavía ir a la tarde-noche como para ver realmente si iluminamos todo lo que queríamos. Y aparte es algo imposible a final de cuentas, ¿no, Jimena? Poner por ejemplo, si en un plano tú pones un reflector que le quieras dar al árbol, está bien, pero ¿qué tipo de reflector, no? Y aunque lo pongas, ¿a qué grados tiene que ir? O sea, ¿qué tan abierto debe de ir o qué tan lejos del árbol debe de ir para que se ilumine bien? Creo que son varias cosas que sí ayudan mucho a llevar la propia obra. Hoy en día cada vez hay menos despachos que construyen, creo, o sea, que diseñan y construyen, a veces por la dificultad de tener las dos cosas, ¿no? Aquí en Colima nos lo permite porque es un estado chico, las distancias son cortas, podemos llevar estas dos cosas a veces a la vez, ¿no? Y sobre todo uno mismo estar ahí en obra casi todos los días, ¿no? Por eso una parte también importante de estas entrevistas es dar ese mensaje de estar en obra, de lo que lleva detrás, no nada más el diseño, que es parte importante, pero también estar en la obra y creo que es lo que nos da los resultados que nosotros queremos. Y la verdad nos pasa seguido que, como también hemos diseñado seguido para otros estados donde no construimos o donde no podemos construir nosotros, sí se nota algunos detalles que a veces uno si hubiera estado ahí, tal vez hubieras podido abrir más la ventana, haber hecho ese elemento un poco más grande, más alto, haber cortado algo, o sea, alguna franja que no te gusta, como que puedes tomar muchas decisiones y a veces cuando vas a obras externas, que bueno, que no podemos construir, sí cuando llegas al final, ya que no se visitan mucho, sí te entra como algo que todavía te hubiera gustado cambiar, ¿no? Y por más que uno mande muchos renders, recorrido virtual, o sea, el proyecto muy completo, siempre va a ser algo que uno tiene que ver en obra, ¿no? Así es. Pero bueno, al día de hoy, va a construir la continuidad de Casa Keita. El resultado principal, ¿cómo lo ve el arquitecto Di Frena? ¿Qué sabor de boca le deja este proyecto culminado? La verdad es, de los proyectos que hemos hecho, sí es uno de mis preferidos, yo creo, de alguna manera, por ser como muy diferente al resto, ¿no? O sea, primero lo de una planta y de que se siente una casa como muy diferente por las amplitudes que tiene, ¿no? Por el concepto que es y todo. El terreno, ni se diga, es un terreno increíble, pero también la ejecución de obra creo que fue muy buena, ¿no? Creo que los detalles están muy bien hechos y la verdad, que sí es un proyecto que me gustó mucho en lo personal. Al final de cuentas es una obra que pues tal vez visitamos un año completo todos los días, ¿no? Entonces, sí fueron o sea, el año de obra que duró, pues ahí estuvimos casi todos los días del año, ¿no? Entonces sí, pues conocer realmente cada detalle, ¿no? Y ver este proceso te retroalimenta y sobre todo te da pie a conocer más a fondo la obra. ¿Por qué? Porque a veces solamente vemos o podemos entender, interpretar más bien la obra, pero cuando la escuchas de la persona que la diseñó y construyó, creo
te aclara ciertos puntos que dices, por eso se ve así, por eso tiene ese tamaño, y qué padre que nos comparta todas sus experiencias, sobre todo Casa Keita, que es un proyecto muy interesante. Sí, y la verdad creo que es muy interesante lo que están haciendo porque se puede ver, pues justo eso, ¿no? Por ejemplo, las fotos que vimos ahorita del proceso y demás, pues uno normalmente cuando se mete a cualquier revista, a cualquier página o algo, pues ve el resultado final, pero nunca se ve el proceso, casi casi, ¿no? Y pocas veces también hoy en día de los despachos se ve eso porque muchos diseñan pero no construyen, entonces no suben del proceso día a día. O sea, hay muchos despachos que sí, pero hay muchos que no, ¿no? Entonces ves la obra realmente hasta el final, ¿no? Y creo que está muy interesante esto de que lo hagan ver de esta manera. Así es, arquitecto. Y como como nos ha platicado su experiencia, también hay muchos jóvenes y que nos ven, que nos escuchan, y a nuestros seguidores de la revista también. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están iniciando su carrera, que están en el proceso y que recién egresan? ¿Qué consejo le daría para su vida profesional, para su formación? Pues yo creo que lo más importante es siempre la primera oportunidad que uno tiene, ¿no? Como arquitecto, ya sea casi siempre uno empieza por una remodelación o por algo, y si no cae eso, pues uno tiene que buscar de qué manera verlo, ¿no? Desde tal vez hacer proyectos que no existan, pero tener algo que mostrar, ¿no? Tanto a un familiar, a un cliente, a un amigo o algo, creo que siempre va a ser importante porque no te llegan solos, o sea, no, si es ese material, cómo te va a llegar un cliente, ¿no? Esa creo que es la primera, y la segunda creo que siempre es tomar un riesgo de las cosas que uno haga, no caer siempre en la copia, ¿no? Que creo que es algo de lo más grave, que se ve mucho, que se vive mucho, y creo que es muy importante tomar el riesgo de hacer cosas diferentes, de aventarse, y pues para nosotros lo fue, ¿no? Desde el inicio, las obras que hemos hecho siempre fueron complejas de alguna manera, por la manera de cómo son, o sea, no es la casa básica de tabique, enjarre y pintura, ¿no? O sea, siempre hemos tenido ese interés de de experimentar con materiales, ¿no? Entonces creo que ese riesgo nos ha llevado a tener obra y diseño, y es creo que lo que más siento que pudiera decir que vale la pena hacer, ¿no? Claro, que se vea que la intención de que como arquitectos en formación estamos siempre en constante trabajo, que dice, como dice, aunque no exista el proyecto, pero siempre que se vea la intención de que estás en un trabajo constante y de mejora. Exactamente, y me ha tocado muchos despachos, hasta que hay muchos despachos que hasta por gusto a veces son proyectos que no existen, pero hacen un diseño de una capilla en no sé dónde y la suben, y eso les puede producir trabajo, ¿no? Entonces, cosas donde también uno se puede aventurar a veces, que también esté interesante, ¿no? O sea, algo que no va a existir, pero alguna idea que tienes, poderla plasmar en un render, en un dibujo, en cualquier cosa, ¿no? Y eso te puede dar la primera oportunidad. Así es, arquitecto. Pues yo le agradezco muchísimo su tiempo y habernos platicado este proceso que vivió con Casa Keita, que es súper interesante, y sobre todo saber y conocerla a través de su autor es algo que creo que a todos nos encanta escuchar porque le da otro valor, no nada más el visual, sino también el saber cómo se fue formando, reflexionarlo y conocerlo de un arquitecto tan visionario y multidisciplinario como usted. Pues yo creo que a todos nos enriquece y nos deja un mensaje bien lindo para todos los arquitectos y todos los que siguen en el proceso. Pues muchísimas gracias nuevamente, Jimena, por la plática y por todo, y fue un gusto. Y también muchas gracias a Arxon por la invitación. Así es, arquitecto. Bueno, nada más como último, recuérdale a todos nuestros suscriptores dónde podemos ver más de su trabajo. Sobre todo donde más subimos es en Instagram, que es como Difren Arquitectos. Ahí sí subimos día a día también el proceso de obra, que es lo interesante, que también no subimos nada más las fotos finales. Obviamente en Facebook también como Difren Arquitectos, y en la página, ¿no? Y pues en las publicaciones que hemos tenido, revistas y demás. Claro que sí. Pues
Ya saben, igual de todas formas, las redes sociales van a estar apareciendo al final del video y en la descripción de este. Le agradecemos mucho su tiempo, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Hasta luego.